La historia de la cámara de ámbar es como adentrarse en una novela de misterio de esas que te atrapan, ¿no? Un enigma que ha fascinado al mundo durante siglos desapareció sin dejar rastro, como un espejismo de oro y ámbar. Y hoy nos vamos a sumergir en este misterio, Un caso realmente intrigante. guiados por la información que nos has pasado. Sí, una obra maestra que se desvanece en el aire Ajá. y que deja atrás de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Exacto. Y lo que la hace aún más fascinante es su opulencia, ¿no? 6 toneladas de ámbar, Imagínate. recubierta de oro espejos que multiplican la luz. No en vano la llamaban la octava maravilla del mundo. Una maravilla del barroco sin duda. Imagínate más de 450 kilos de paneles de ámbar, ¡Wow! meticulosamente trabajados por maestros artesanos prusianos, Increíble. adornados con oro y piedras preciosas. Su valor artístico e histórico era incalculable. Es increíble pensar en la cantidad de trabajo y detalle que se invirtió en su creación. ¿Hoy? Empezó en 1701, ¿verdad? No. Destinada al Palacio de Charlottenburg en Berlín. Así es, pero su destino dio un giro inesperado. Cuando el rey Federico Guillermo y Elid decidió obsequiarla a zar Pedro el Grande de Rusia. Un regalo diplomático que sellaba una alianza, pero que también marcaría el inicio de su viaje hacia lo desconocido. Casi como si la cámara estuviera destinada a desaparecer desde el principio. ¿Cómo era la relación entre Prusia y Rusia en ese momento? ¿Ves? ¿Podría este regalo tener un significado más profundo? Es una pregunta interesante. En aquella época, Prusia buscaba consolidarse como potencia europea, y la alianza con Rusia era clave para sus aspiraciones. La Cámara de Ámbar, un símbolo de poder y riqueza, se convirtió en un peón en este juego diplomático. Un peón que sin embargo acabaría perdiéndose en el tablero. Exacto. La cámara llegó al Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, donde fue modificada y ampliada hasta ocupar una sala entera. Exacto. Allí permaneció durante décadas brillando con luz propia hasta que la sombra de la guerra se cernió sobre ella. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el destino de la Cámara de Ámbar quedó sellado. Es como si la guerra hubiera despertado una maldición sobre la cámara. Los curadores rusos intentaron protegerla, pero el ámbar ya frágil por el paso del tiempo no pudo ser desmontado a tiempo. Intentaron ocultarla tras un simple papel pintado. ¿En serio? Una medida desesperada que no logró engañar a los nazis. En 1941, un equipo de expertos alemanes desmanteló la cámara en tiempo récord y la trasladó a Königsberg, la actual Kaliningrado. ¿Y qué sucedió en Königsberg? Fue allí donde la cámara de ámbar se desvaneció para siempre. En Königsberg la cámara fue expuesta en el castillo, pero la ciudad pronto se convirtió en un infierno de bombardeos. Los últimos días de la cámara en Königsberg están envueltos en un velo de misterio. Se sabe que en 1945, ante el avance del Ejército Rojo, se ordenó evacuar los tesoros saqueados, pero el rastro de la cámara se pierde en ese punto. Un misterio dentro de otro misterio. ¿Qué teorías se barajan sobre su desaparición? Fue destruida, robada, Pues escondida en algún lugar secreto. hay muchas teorías. Tan numerosas como fascinantes, algunos creen que la cámara fue destruida durante los bombardeos de Königsberg en 1944, reducida a cenizas junto al castillo. Una teoría plausible, teniendo en cuenta la intensidad de los ataques, pero no hay testigos. Nadie vio la cámara arder. Curiosamente, no hay un solo testimonio fiable que confirme su destrucción, y eso precisamente es lo que alimenta las demás teorías. Como la del Wilhelm Gustloff, el barco que fue hundido por un submarino soviético en 1945. Se sabe si la cámara estaba a bordo. Es otra de las grandes incógnitas. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que la cámara fuera trasladada en el Wilhelm Gustloff junto a otros tesoros saqueados. Se han realizado búsquedas en el pecio, pero no se ha encontrado nada concluyente. Es como si la cámara hubiera decidido jugar al escondite con la historia. ¿Y qué hay de las teorías que la sitúan en tierra firme? Ahí es donde la imaginación se dispara. Se ha hablado de minas de plata abandonadas, de túneles secretos bajo el castillo de Königsberg, incluso de lagunas ocultas en los bosques de la región. La verdad es que cada escenario es más intrigante que el anterior. ¿Y qué hay de la teoría de la réplica? ¿Es posible que Stalin ordenara la creación de una copia antes de la guerra para ocultar la original? Es una teoría que ha cobrado fuerza en los últimos años. De hecho, algunos investigadores creen que la cámara que fue capturada por los nazis era en realidad una copia, y que la original nunca abandonó Rusia. Eso explicaría por qué no hay pruebas concluyentes de su destrucción. Claro. Si la cámara original nunca estuvo en Königsberg, su desaparición sería aún más inexplicable. Exactamente. Estaríamos hablando de un engaño a gran escala, una estratagema para proteger la verdadera cámara de ámbar de los horrores de la guerra. Y hablando de proteger la cámara, hablemos del proyecto de reconstrucción en el Palacio de Catalina. Es una réplica casi perfecta, ¿verdad? Es una obra maestra en sí misma. Un equipo de expertos artesanos rusos y alemanes dedicó décadas a recrear la cámara de ámbar, utilizando antiguos dibujos, fotografías y fragmentos originales.
¿Crees que la réplica puede darnos una idea de cómo era la cámara original? ¿O es solo una pálida imitación? Es lo más cerca que podemos estar de contemplar la grandeza de la cámara de ámbar. La réplica es un testimonio del talento de los artesanos y de la fascinación que esta obra de arte sigue despertando. Pero la réplica no puede responder a la gran pregunta. ¿Dónde está la cámara de ámbar original? ¿Crees que algún día se resolverá este misterio? Es difícil saberlo, pero mientras haya gente que siga buscando, mientras la leyenda de la cámara de ámbar siga viva, la esperanza de encontrarla nunca se extinguirá. Y mientras tanto, cada nuevo hallazgo, cada pista nos acerca un poco más a la verdad, ¿no crees? Sin duda, cada pieza del puzzle, por pequeña que sea, puede ser la clave para desentrañar este enigma. Hablando de piezas del puzzle, mencionaste antes un hallazgo intrigante, un mosaico italiano que formaba parte de la decoración de la cámara. ¿Qué sabemos de este descubrimiento? Es una historia fascinante. En 1997, en Alemania, la familia de un soldado que había participado en el embalaje de la cámara entregó a las autoridades un pequeño mosaico de piedra italiana. Un fragmento de la cámara original. ¡Qué increíble! ¿Y qué se hizo con él? El mosaico fue autentificado y se incorporó a la colección del Museo del Palacio de Catalina. Es una prueba tangible de que al menos algunas partes de la cámara de ámbar sobrevivieron a la guerra. Es una pequeña victoria en una batalla que aún no ha terminado. ¿Crees que este hallazgo podría conducir al descubrimiento de más piezas, o incluso a la cámara completa? Es una posibilidad que no podemos descartar. El mosaico italiano demuestra que la cámara de ámbar, o al menos parte de ella, puede estar ahí fuera esperando ser encontrada. Es como si la cámara nos estuviera enviando un mensaje desde el pasado, una señal de que no se ha rendido al olvido. Y quizás algún día ese mensaje nos lleve hasta ella. Hasta entonces, la cámara de ámbar seguirá siendo un enigma que nos desafía a un tesoro perdido, que nos invita a soñar con su regreso. Realmente te atrapa esta historia, ¿verdad? Una obra maestra perdida, envuelta en un halo de misterio, con pistas que aparecen y desaparecen como fantasmas. Es fascinante cómo la cámara de ámbar ha cautivado la imaginación del mundo durante tanto tiempo. No es solo su valor material, es la historia que representa la belleza perdida, el enigma sin resolver. Exacto. Y esa búsqueda incesante de la verdad, esa esperanza de que algún día la cámara reaparezca como un tesoro que despierta de un sueño. ¿Crees que es posible? La historia nos ha enseñado que lo imposible a veces se vuelve realidad. ¿Quién sabe qué secretos se esconden aún en los archivos, en los testimonios de aquellos que vivieron la guerra o incluso en algún rincón olvidado de Europa? ¿Te imaginas la emoción de encontrarla? Sería un descubrimiento histórico sin precedentes. Un capítulo final para esta historia que parece no tener fin. Sería como cerrar un círculo, devolver al mundo un tesoro que le fue arrebatado. Y quién sabe, quizás la cámara de ámbar aún guarde secretos por revelar historias que contar sobre su viaje a través del tiempo. Es una idea tentadora. Pensar que la cámara podría ser testigo de momentos históricos de conspiraciones de dramas humanos. Quizás algún día, si la encontramos, podamos escucharla susurrar sus secretos. Mientras tanto, nos queda la satisfacción de habernos sumergido en su misterio, de haber explorado las diferentes teorías, de habernos maravillado con su belleza, aunque sea a través de descripciones y de las réplicas. Y quién sabe, quizás algún día podamos contemplar la cámara de ámbar original, brillando con todo su esplendor como un faro que emerge de las brumas del pasado. Es una imagen hermosa, una imagen que nos invita a no perder la esperanza, a seguir buscando mantener viva la llama de la curiosidad y la pasión por la historia. Y con esa imagen y la promesa de seguir explorando los misterios del pasado, damos por concluida nuestra inmersión en la historia de la cámara de